Bueno, continuamos ahora con la mesa Impacto y alcance de las mediciones en transparencia legislativa. Tenemos una extraordinaria mesa para discutir estos impactos y alcances de personas que no solamente se dedican a estudiarlos, sino además a medirlo y a vivirlo en tiempo real, esa transparencia legislativa y esa información constantemente. Para comenzar con este panel, voy a presentar a Erika García, que es integrante de esta organización Reporte Legislativo, quienes en México pues, han hecho una extraordinaria labor en revisar la actividad legislativa y tienen una visión muy amplia sobre cuál es esa actividad, pero también tienen una visión muy importante que se vincula con el panel anterior, que es cuáles son las variables en la medición legislativa y la importancia de la revisión. Erika, bienvenida, te dejamos la palabra. No está. ¿Ya se escucha? Ya. Bueno, buenas tardes. Yo soy Erika García y estoy coordinando en estos momentos el programa Reporte Legislativo, que es un programa que se dedica a hacer análisis para el fortalecimiento del Poder Legislativo en México. Nos enfocamos principalmente en el Congreso Federal, pero también hacemos algunas mediciones sobre los congresos estatales en el país. Bueno, de manera breve presentaré algunas ideas a modo de introducción, después algunos de los hallazgos que tuvimos en el sexto reporte legislativo, que es el último que publicamos ahora a finales de agosto, y posteriormente me gustaría platicarles un poquito cuáles son los retos a los que nosotros nos enfrentamos como organizaciones de la sociedad civil cuando queremos hacer evaluaciones de los congresos aquí en el país. Entonces, bueno, ¿cómo nace esta curiosidad o este interés por evaluar al Poder Legislativo en México? Y la principal pregunta sería, ¿por qué, si hemos vivido tantos cambios en el país, no hemos podido consolidarlos como democracia? O en particular, ¿por qué si ya transitamos, el Poder Legislativo no está siendo un actor que realmente tome un papel y abone a que las cosas se desempeñen de una mejor forma? Ya vimos, como todos sabemos, que bueno, hubo alternancias en los 3 niveles de gobierno, que ya tuvimos gobiernos divididos, que ya tuvimos procesos electorales competitivos, justos, más limpios, y que tuvimos, además de una gran cantidad de reformas estructurales, bueno, órganos electorales autónomos. Si bien reconocemos que se han llevado a cabo modificaciones y se han generado nuevos esquemas de negociación, que ya hay otro tipo de reglas que garantizan mayores niveles de democracia, que si bien los niveles de profesionalización hacia el interior de los congresos ha ido mejorando y que tenemos mejores esquemas de apertura y de transparencia, también enfrentamos grandes problemas. ¿Cuáles son los principales problemas? Bueno, pues en este momento para nosotros es que falta mucho y todavía hay que hacer grandes adecuaciones a los marcos normativos, especialmente si volteamos a ver al Poder Legislativo Subnacional, porque ahí tenemos una amplia gama de legislativos que tienen funcionamientos muy específicos. Yo creo que necesitamos fortalecer a los congresos como entes autónomos que realmente sirvan como contrapeso de los otros poderes, porque hasta la fecha no están llevando bien sus funciones de fiscalización. Otro asunto muy relevante es que los congresos han comenzado a exigir mayores niveles de rendición de cuentas, pero creemos que se han estancado y entonces no han sido actores que nos estén rindiendo cuentas a nosotros como ciudadanos. Que bueno, también tenemos mejoras en los niveles de transparencia, pero que todavía persisten áreas de opacidad muy importantes hacia dentro de las legislaturas, como vamos a ver más adelante, especialmente en asuntos presupuestales. Y
que no podemos esperar que todos los cambios que nosotros hemos tenido como país funcionen si como ciudadanos no nos fortalecemos y le entramos con mayores niveles de participación a toda esta dinámica. Porque por sí solas las organizaciones, los marcos normativos, las instituciones pueden tener cambios, pero si nosotros no nos comprometemos y entramos, no va a haber un buen resultado. Entonces, bueno, si pueden ver el cuadro, pues efectivamente ahí tenemos las últimas 6 legislaturas, esta es la composición de la Cámara de Diputados, y el número de diputados de otras fuerzas partidistas pues cada vez ha incrementado. En el caso de los congresos locales es lo mismo. En la actualidad, permítame que acá En la actualidad tenemos ya congresos estatales que tienen representación de 4 fuerzas políticas, pero también tenemos congresos estatales que tienen representación de 9 fuerzas políticas. No estoy diciendo que el hecho de que haya más es mejor, pero por lo menos podemos garantizarle a todos que pueden tener injerencia en estos procesos democráticos. Ahora, no nada más el número de fuerzas políticas ha mejorado, hemos también desarrollado mejores esquemas en cuanto a participación, por ejemplo, del género femenino. Tenemos ya congresos que tienen casi un 43% de representación de mujeres, como son Tabasco, y luego tenemos otros que tienen niveles medios, como puede ser Puebla, que casi llega a un 30%, pero volvemos a lo mismo. Luego tenemos estados como Querétaro, que solamente cuentan con un 8% de representación de mujeres. Entonces, bueno, si esa parte de inclusión y de entrada al juego ha estado resuelta y de algún modo ya les expresé cuáles son las problemáticas más grandes, ¿cuáles son los asuntos que hacia dentro del Congreso, que en su funcionamiento día a día, son los más problemáticos? A partir de nuestra experiencia y del 6º reporte que publicamos, lo que encontramos es que hay 2 áreas que están ahorita con niveles muy bajos de desempeño. La primera es el funcionamiento del sistema de comisiones, no nada más en el federal, también en los estatales, y la segunda es con respecto a la asignación, el ejercicio y la comprobación de los recursos económicos. ¿Por qué? Porque prácticamente nosotros ciudadanos poco podemos saber de cómo se asignan y cómo se están gastando los presupuestos hacia adentro de los congresos. Entonces, bueno, les voy a platicar un poquito de los hallazgos que tuvimos, primero de comisiones y luego de asuntos presupuestarios. Entonces, el primer asunto es, el Senado mexicano es la cámara más alta que tiene el número más grande de comisiones en todo el mundo. Y la Cámara de Diputados es la 3ª cámara baja con un mayor número de comisiones en el mundo. Entonces diríamos, pero pues si tenemos tantas comisiones, ¿no sería una buena suposición que entonces estuviéramos funcionando mejor? La verdad es que no. ¿Por qué? De la misma forma que en los congresos estatales muchas veces las comisiones se han utilizado como prebendas, porque una comisión, ser presidente de una comisión tiene beneficios muy importantes para un legislador. No nada más le da mayores espacios, no nada más le da mayores recursos económicos, mayor personal, también lo pone en el escenario donde todos los medios y toda la ciudadanía pueden voltear a verlo. Entonces eso puede ser muy rentable para un diputado. Tenemos congresos, voy a pasar, ahorita regreso igual al comparativo en América Latina. Tenemos congresos, ahí está. Tenemos congresos en México, como por ejemplo, vamos a decir San Luis Potosí. San Luis Potosí tiene 27 diputados, 15 son de mayoría y 12 son plurinominales. Y San Luis Potosí, con 27 diputados, tiene 23 comisiones legislativas. ¿Cómo es posible que en la mayoría de los poderes legislativos estemos hablando de que los diputados casi tienen una comisión asignada por cabeza? Luego son comisiones, por ejemplo, el comité editorial, o lo que hacen es que si había una comisión de, no sé, derechos humanos y trata de personas, la parten. Entonces ya tenemos 2 comisiones, porque una es de derechos humanos y otra comisión es de trata de personas.
¿Qué es lo que implica todo esto? Pues muchos problemas hacia adentro, porque no son eficaces, porque se gasta mucho dinero en cosas que no deberíamos gastarlo y porque realmente le estás dando a diputados que no necesariamente tienen la preparación que debieran, ¿no?, el monopolio de un tema que probablemente tampoco conocen. Acaban de publicar que la Asamblea Legislativa ya determinó cuántas comisiones va a tener. La Asamblea Legislativa, como vamos a ver aquí, tiene 66 diputados. Y hasta donde supe, entre comisiones ordinarias y comisiones especiales, se habían formado 66 comisiones. ¿Por qué un poder legislativo local tiene 66 comisiones legislativas? Eso es prácticamente una barbarie. Entonces, bueno, voy a regresar y los pongo en el contexto latinoamericano. Y volvemos a lo mismo. Aquí, por ejemplo, es la gráfica que muestra las comisiones en cámaras bajas. México está prácticamente en el primer lugar. Y luego tenemos otros congresos, es que esto ya se trabó y ya no puedo ver acá. Tenemos otros congresos que tienen una tercera parte de las comisiones y, como les comentaba, no necesariamente eso a nosotros nos implica un mayor nivel de eficiencia. Ahora, bueno, ¿qué más podemos analizar? Ya sabemos cómo están conformadas las comisiones y qué otra cosa necesitamos. Cuando uno se va a ver los lineamientos básicos con los que las comisiones tienen que cumplir, como por ejemplo sesionar con cierta regularidad o presentar un informe de actividades o presentar un plan de trabajo, las gráficas también son muy desalentadoras. Eso aunado a la tasa de procesamiento de asuntos que tienen. Por ejemplo, en la Cámara de Senadores en la legislatura pasada se presentaron 1,886 iniciativas. De esas 1,886 se aprobó solo el 10%. ¿Por qué? No estoy diciendo nada más que si tuviéramos un buen sistema de comisiones sería capaz de presentar todo, porque el número de iniciativas definitivamente está excedido y el hecho de que un diputado presente 100 o 200 o 300 tampoco implica que esté haciendo mejor su trabajo, pero sí podemos ver con estas cifras que realmente nos estamos enfrentando a grandes problemas. Otro caso, por ejemplo, la Cámara de Diputados. Se presentaron 3,209 iniciativas y de estas 3,209 la tasa de aprobación fue solo del 15%. Si nosotros comparamos lo que sucedía hace 5 o 6 legislaturas, veríamos que antes se presentaban alrededor de 400 iniciativas en un periodo y de que ahora, como todos quieren ganar, como todos quieren estar presentes, tenemos, por ejemplo, que entonces se presentan en un congreso 4,000 o 5,000 iniciativas, lo cual es prácticamente imposible de procesar. O sea, eso ni teniendo 200 comisiones, no es viable. Ahora, con respecto a el cumplimiento en los asuntos más sencillos, que son los planes de trabajo, que son los informes de actividades, podemos ver que de las comisiones, solamente el 42% entregaron 3 planes anuales de trabajo y solamente el 20% publicaron 2 programas y el 38% solo 1. En los informes anuales, solo 6 comisiones habían presentado los 3 informes anuales. Por otro lado, hay otras comisiones, como la Comisión Especial para la Familia y el Desarrollo de la legislatura pasada, que incumplió completamente con estos requisitos. Si las comisiones no están cumpliendo con cosas tan sencillas, ¿cómo entonces están llevando a cabo su trabajo? Nos decían, oye, pero ¿por qué no pasan ya a una metodología donde nos empiecen a decir cuál es la calidad con la que están trabajando, ¿no? ¿Con qué calidad se presentan las iniciativas? Pero después ellos, ¿cuál es la calidad de los dictámenes de esas iniciativas que presentan? Entonces decimos, claro que sí, pero también es un trabajo bien complejo porque podemos encontrar ya de entrada una gran cantidad de deficiencias que no nos han permitido poner ya ¿no?, el ojo en otros asuntos. Entonces, bueno, la misma situación para la Cámara de Diputados. De las 56 comisiones, solo el 64% cumplieron con entrega de 3 planes y en cuanto a los informes semestrales,
si bien más de la mitad de las comisiones sí lo publicaron, el resto incumplió o de forma parcial o de forma total. Podríamos entender también esto en algunas comisiones que no tienen tanta relevancia, pero cuando nos encontramos que hay comisiones como Seguridad Pública, como Medio Ambiente y Recursos Naturales y como Transparencia y Anticorrupción, que ni siquiera cumplen con estas cosas tan sencillas, entonces nos preguntamos cómo estarán trabajando. Entonces, bueno, ese es más o menos uno de los problemas más grandes que tenemos. Ahora, otro gran problema que tiene que ver con lo que mencionaba respecto a la autonomía es que todavía las iniciativas que presentan el Poder Ejecutivo tienen una tasa de aprobación mucho mayor que la que presentan los ciudadanos, los propios diputados, los grupos parlamentarios, otros actores. En la legislatura pasada, el presidente de la República presentó 71 iniciativas. De esas 71 iniciativas se le aprobó el 82%. En algunos casos, por mediciones que hemos hecho en congresos estatales, mantiene más o menos esta tasa de aprobación, y la tasa de aprobación después de los propios legisladores o los grupos parlamentarios muchas veces no llega al 25-30%. Entonces, ¿qué podemos deducir? Pues lo mismo, que en lugar de estar funcionando el Poder Legislativo como un contrapeso, como un ente que fiscaliza, como un ente que vigile, pues sigue cooptado por intereses externos. Y aquí, bueno, más o menos ya les comenté cuál es el panorama y voy a pasarme directo ahora al asunto del presupuesto, que era la segunda problemática que les comenté. En general, poco sabemos acerca de cuáles son los criterios o si existen esos criterios para determinar cuánto dinero se necesita. No nada más cuánto necesitan ellos, porque tampoco sabríamos cuánto dinero necesita un Congreso para funcionar bien. Y creo que eso es algo que no podríamos determinar. Pero lo que sí podemos ver es que invariablemente el presupuesto aprobado de los congresos cada vez es mayor. Si ustedes alcanzan a ver la gráfica, la línea azul representa el aumento que ha tenido el Congreso Federal en el periodo 2002 al 2014. La línea negra representa el presupuesto agregado de todos los congresos estatales en el mismo periodo. Entonces podemos ver que el federal del 2002, de tener aproximadamente 8,700 millones de pesos asignados, en el 2014 ya había ejercido 12,300 millones. ¿Por qué? Nosotros tampoco sabemos, porque es información que nos proporciona. Y los estatales, de haber tenido 6,700 millones, al 2014 ya estaban ejerciendo 14,000 millones. Ahora la pregunta del millón, ¿en qué se gasta todo este dinero? Podemos entender que se requieran algunas cuestiones básicas de infraestructura, que necesiten personal especializado, que los propios legisladores perciben una remuneración por su desempeño, pero esto nos llevó a darnos cuenta de que hay un área muy importante donde se están destinando muchos recursos y que casi no conocemos, que son las famosas asignaciones a los grupos parlamentarios. ¿Qué son esas asignaciones? Se les llaman subvenciones. Y en la normatividad nos dicen, es que esas subvenciones se les dan para que hagan sus labores de gestoría y sus labores parlamentarias. Ah, perfecto. Entonces, ¿cuáles son esas labores o cómo se desagregan esos presupuestos? Y lo que hemos encontrado, y ahorita les voy a mostrar las cifras, porque de verdad son escandalosas, es que no sabemos. ¿Por qué? Porque si bien Cámara de Diputados tiene mayor regulación al respecto, nada más en asignación, no en comprobación, la Cámara de Senadores está todavía peor. Tratamos de hacer ese mismo ejercicio para los congresos estatales a través de solicitudes de información. En muchos marcos normativos no está estipulado porque se ejerce por otras vías y en otros casos ni siquiera pudimos acceder a la información porque pues, nos fue negada. Pero bueno, de los congresos estatales del país, los 10 congresos que tienen mayor presupuesto son obviamente el Distrito Federal con 16,700 millones de pesos, el Estado de México, Jalisco, Michoacán, Veracruz, Guerrero, Baja California, Guanajuato, Nuevo León y Chihuahua. El promedio que ejerce un congreso de manera anual son 4,400 millones de pesos. Ahora, lo que les comentaba, bueno,
que el Congreso sí ha tratado de ser más exigente en asuntos de rendición de cuentas, pero no nos está rindiendo cuentas a nosotros los ciudadanos, y creo que es ahí donde nosotros podemos empezar a incidir y podemos empezar a pedir que las cosas cambien. Entre septiembre de 2012 y abril de 2015, que fue donde tuvimos que hacer nuestro cierre por cuestiones de que ya salíamos en agosto con el reporte, los coordinadores de la Cámara de Diputados recibieron 3.130 millones de pesos para grupos parlamentarios, nada más. Eso no incluye sus sueldos, sus bonos, sus prestaciones, sus dietas, no incluye nada. Eso es exclusivamente el dinero que se les destina para llevar a cabo labores de gestoría. En el mismo periodo, la Cámara de Senadores, en 2013 y en el primer semestre de 2014, es que ahí no contamos tampoco con la información, entonces tuvimos que hacer cortes de tiempo diferentes, pero en año y medio, en 3 periodos, la Cámara de Senadores había ejercido 1.753 millones. Si suponemos que ejercieron eso mismo, ¿no?, en los 3 años, estaríamos diciendo que aproximadamente ejercieron lo mismo que la Cámara de Diputados. Aquí la diferencia es, si hay una proporción entre el dinero que necesita un legislador para llevar a cabo sus tareas, ¿por qué entonces, si la Cámara de Diputados tiene 500 diputados, ejerció exactamente lo mismo que ejerce el Senado cuando solamente tiene 128 legisladores? Y esa, bueno, es otra de las preguntas que por ahí nos quedan. Si vemos este cuadro, aquí se presentan las asignaciones presupuestarias de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados entre 2006 y abril de 2015. Para este periodo, se habían ejercido en diputados 10.500 millones de pesos. Me voy a ir más rápido. Si vemos la siguiente tabla y comparamos las últimas 2 legislaturas, vemos que en la mayor parte de los casos se incrementó aproximadamente un 40% las subvenciones parlamentarias. ¿Por qué? Esa es información que todavía no conocemos. Entonces, si en la legislatura antepasada se ejercieron 1.900 millones de pesos por concepto de subvenciones, en esta otra legislatura ya habíamos destinado 3.130 millones, solo en diputados. Hay otro problema que también identificamos que es bastante relevante, y es que la normatividad les dice a los diputados que si requieran en algún caso, por alguna situación extraordinaria, se les dará subvenciones especiales por única vez. Los diputados han estado ejerciendo subvenciones extraordinarias durante los últimos 3 años y medio, y el total son, por ejemplo, para el PRI, 137 millones. No hay un documento que avale cuál es la situación extraordinaria que requiere que se asignen estos recursos tampoco. Y la propia Auditoría Superior de la Federación les ha hecho observaciones en sus informes de cuenta pública diciendo que no está reglamentado, que no pueden cometer este tipo de cosas, que por qué son tan altos los montos, que por qué no se les están presentando a ellos comprobantes de gastos, que ellos no pueden emitir opiniones. Esto desde 2006 y hasta la fecha, el último informe que revisamos, que fue el de 2014, se siguen haciendo exactamente las mismas observaciones y no se ha atendido absolutamente nada. Ahora, bueno, de todas maneras les puedo pasar, lo pueden consultar en el reporte, lo mismo hicimos para la Cámara de Senadores. Tenemos aquí la proyección de 2000 a 2014, donde igual habían ejercido 10.000 millones de pesos por concepto de asignaciones presupuestales. Otro asunto que encontramos es que cuando uno divide el monto de asignaciones por cada partido por el número de legisladores, se da cuenta que en Cámara de Senadores guarda una proporción, porque es más o menos similar, pero cuando ustedes van y hacen lo mismo para Cámara de Diputados no encuentran la proporción, y los que más están beneficiando de este esquema son los partidos chiquitos. ¿Por qué? Porque ellos asignan un monto muy amplio para todas las bancadas independientemente de cuántos miembros tenga, y después una suma que depende del número de legisladores. Entonces, pues claro, aquí vemos cómo entonces los propios partidos chiquitos no tienen muchos incentivos tampoco para hacer oposición cuando se les está dotando hacia el interior de grandes recursos económicos y que no tienen aparte la obligación de dar cuentas por los mismos. Entonces, bueno,
Ya para cerrar, porque ya me pasaron la tarjetita, nada más las 5 recomendaciones que nosotros creemos que deberían de atenderse, no para resolver todos los grandes problemas que tiene el Poder Legislativo en México, pero sí para empezar a tener mejores niveles de desempeño. El primero, se tienen que reducir el número de comisiones ordinarias y se tienen que dejar de crear comisiones especiales a las cuales se les asignan funciones que ya están consideradas en otras. Ese creo que sería el primer punto. El segundo, reducir el monto de subvenciones a los grupos parlamentarios o, en dado caso, eliminarlos. Porque, como les he dicho, hay congresos que ni siquiera los contemplan. Tercero, tenemos que exigir y ellos deben de transparentar el uso y el destino de los recursos económicos que ejercen. Si bien la nueva Ley General de Transparencia establece otros criterios y ellos van a tener muchas más obligaciones, es bien importante que la sociedad civil le entre al tema y les pida cuentas. Si no, esto van a encontrar otra vez otras formas, ¿no?, para que las cosas se mantengan como han estado. El cuarto, cumplir con las disposiciones que tienen. Esto fue para el 31 de agosto, que tenían que presentar un programa de reorganización administrativa. Los invito de verdad a que revisen los programas. Son, en un caso, 4 páginas y en otro caso 10 páginas, que no dice absolutamente nada. Si esos son los programas por los que ellos se van a reorganizar los próximos 3 años, entonces no podemos esperar absolutamente nada. Y el último, que bueno, tenemos que en general mejorar el funcionamiento del sistema de comisiones y asegurarnos de que, si no podemos monitorear cabalmente la calidad con la que se hacen las cosas, por lo menos sí den cumplimiento de manera inicial a todas estas obligaciones sencillas y básicas que ya les habíamos platicado. Es todo. Gracias. Muchísimas gracias, Erika. Ahora voy a pasar la palabra a María Barón. Ella es directora ejecutiva de una organización apartidista que se llama Fundación Directorio Legislativo en Argentina y que establecen, pues tienen una agenda muy importante a nivel latinoamericano de cómo establecer ese diálogo entre los ciudadanos y los legisladores. Y editan un libro muy importante que es una referencia obligada, que van en su 6ª edición, yo creo que ya van más. La 9ª edición, Directorio Legislativo, quiénes son nuestros legisladores y cómo nos representan. María, bienvenida y muchas gracias por venir. Hola, ahí, sí. Bueno, muchas gracias, Isa, y muchas más gracias, Kendrick, que no lo veo por acá, pero por la invitación. Y la verdad que es una alegría compartir este panel con las personas que trabajan tanto en relación a lo que es la transparencia. Tienes que poner presentación, creo, presentación abajo, modo... compartir el panel con estas personas, muchos colegas que compartimos muchas de las andanzas y luchas por la transparencia legislativa y la transparencia en general, en realidad, tanto en América Latina como en el mundo, ¿no? Entonces, quizás si me permiten, lo que voy a hacer es hablar primero un poquitito, muy a grandes rasgos, qué es lo que hace la organización a la que represento. Después un poquito del contexto de lo que es la transparencia legislativa y en ese contexto cómo se ubica América Latina. Y después voy a hablar un poco de una herramienta de medición que elaboramos dentro de una red que también les voy a contar ahora cómo la creamos y etcétera. Entonces un poco para el panorama de estos minutitos de esta charla. Entonces, en primer lugar, ¿qué es Directorio Legislativo, ¿no? Es una organización que creamos en el 2008, pero que veníamos varias personas trabajando en relación a la transparencia legislativa desde el año 99. Y lo que hacemos son básicamente 3 cosas. Una es trabajar por la transparencia, otra es trabajar por la construcción de consensos en los congresos y otra es trabajar por el monitoreo de qué es lo que está sucediendo en los congresos, pero de manera temática. Entonces podemos, en este caso, y voy ahora de abajo para arriba, podemos monitorear
por distintos sectores de las economías de nuestros países, qué está pasando en energía, en telecomunicaciones, en agro, y hacemos informes semanales sobre cómo están avanzando esos temas o no, y quiénes son los actores, y en relación obviamente a eso, cómo afectan las elecciones de un país o no en la actividad legislativa, y un poco tratar de predecir cuáles son los temas que se van viniendo en los distintos sectores y en los distintos países, un poco adelantarnos a cuál es la sanción de esas temáticas. Y entonces lo que hacemos tiene distintos como productos, ¿no? Que son informes escritos, hacemos muchas presentaciones públicas o a veces privadas, trabajamos mucho con lo que es estadística, entonces tenemos semáforos si los proyectos van a avanzar o si van a frenar, etc. Después tenemos un trabajo que es muy trabajoso, valga la redundancia, y muy difícil, que se llama construcción de consensos. Y bueno, en América Latina no somos los mejores para construir consensos, eso ya lo sabemos, y en Argentina mucho menos. Entonces, trabajamos en varios temas, y esos los que están ahí son agro, minería o extractivas, después todo lo que es cambio climático, todo lo que es energías renovables, trata de personas, que en Argentina es un tema, es un conflicto muy grande, y todo lo que es, tenemos una red de pacientes de cáncer. Y en estas mesas lo que hacemos es tratar de convocar a distintos actores que en general están opuestos entre sí. Muchas veces los actores, el objeto de uno es que el otro desaparezca del mapa, entonces los sentamos a la misma mesa, y en general son actores del sector privado, del sector público y de la sociedad civil, y el objeto es que acuerden el problema de esa temática. Y estos grupos que empezamos, ¿no?, con por distintas razones y en distintos momentos, generaron ya 2 leyes, ¿no? Una sobre energías renovables en Argentina y una sobre trata de personas en Argentina. Y entonces, en general, el éxito nuestro es que esas personas que son o de izquierda y de derecha, que no hablan, o que son actores ricos con los actores pobres, o con los que tienen distintas visiones, tratar de sentarlos a la mesa y que empiecen a relacionarse y encontrar puntos en común. Y después, finalmente, lo que es el área de transparencia, que es un poco por lo que nos conocen en Argentina más y en la región también, y es esto de tratar de que las cámaras de Argentina y de la región funcionen de manera más transparente, más abierta, y que los legisladores rindan cuentas sobre lo que dijeron que iban a hacer cuando se los votó. Y ahí tenemos, obviamente, muchos programas, y ahí un poco lo que decía Isa Luna, nosotros en el año 99 empezamos haciendo una suerte de quién es quién en el Congreso en Argentina, cuando no había casi internet, o había como esas placas, ¿no?, de listas de quiénes son los legisladores, y no había nada de información respecto de ellos, tampoco que haya cambiado tanto al día de hoy, pero lo que hacemos es publicar quiénes son los legisladores con información que le pedimos a ellos cada 2 años que hay elecciones. Entonces ya tenemos como al final el éxito del proyecto, quizás es haberlo materializado durante tantos años y tener un archivo que es el más grande que creo que existe en Argentina, al menos, sobre quiénes son y qué hacían y en qué comisiones estaban y quiénes eran sus asesores y en qué número de la lista estaban cuando se los votó. Etcétera, ¿no? Y qué tipo de contactos tenían, si tenían oficinas en sus distritos o no, etcétera. Y después un proyecto también grande que tenemos, y acá empiezo como a hablar de lo regional, es una red que creamos con acá mi colega Guillermo de la Fundación Fundar en el año 2010, que es una red que le llamamos Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa. Y cuando la creamos, la conformaban 5 países y 13 organizaciones, y al día de hoy la conforman 12 países y 24 organizaciones. Entonces, en esa idea de empezar a agruparnos, ¿no?, las organizaciones, y empezar a conversar qué es lo que hacemos y qué éxito y qué desgracia o qué proyecto no ha funcionado en los distintos países, empezar a conversar sobre cómo poder ayudarnos mutuamente y empezar a crear proyectos regionales, ¿no? Entonces, en ese marco, el proyecto más grande que tiene la red es
el índice de transparencia legislativa que voy a hablar ahora en un ratito, ¿no? Y es un índice en donde se mide esto que las organizaciones de advocacy siempre tenemos como contenido medio difuso, ¿no? Y vamos a nuestros congresos y les decimos que queremos que sean más transparentes y no logramos identificar efectivamente en qué punto queremos que sean transparentes, porque todo no es posible, ¿no? Siempre llegamos a nuestros congresos y le decimos, quiero que sea transparente. Bueno, esta herramienta lo que nos permite es identificar exactamente en qué puntos los congresos están fallando y en qué puntos están fallando en relación a otros países que son parecidos a nosotros y que no son Noruega ni Suecia ni Suiza, sino que son México, Argentina, Perú, Colombia, Guatemala, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que hacemos. Y me parece importante, antes de ir a la herramienta en particular, me parece importante un poco hablar del contexto que fue creciendo, o digamos, del debate que fue creciendo en América Latina en relación a la transparencia legislativa, y es como, eso es una buena noticia, ¿no? Si miramos 6 años atrás o 5 años atrás, no había red de transparencia legislativa, no había OGP, no había... hay una organización mundial que tiene sede en Canadá, mundial, no, regional, que se llama Parlaméricas y que hace 5 años tampoco tenía mucho rol en la región. Así que como la cuestión de asociativismo fue creciendo mucho y eso fue creando como una suerte de masa crítica respecto del interés por la transparencia legislativa. Entonces ya no es, no sé, María Barón la loca que va al Congreso y pide cosas que son rarísimas, sino que es mi organización y es la de México y también es otra de México a nivel subnacional y también en Guatemala y en Costa Rica y en miles de países. Entonces se va creando como una suerte de piso en el debate que es muy interesante, a partir del cual uno puede conversar, ¿no? O presionar a nuestros congresos. Y eso hace 5 años no había. Y después también hay, que tampoco había hace 5 años y hoy sí, y también es muy interesante porque es el contenido, ¿no? De qué es la transparencia legislativa, ¿no? Y hay varios documentos y varias herramientas. Un documento muy interesante es lo que se llama la Declaración por la Transparencia Legislativa o Parlamentaria, que es un documento que se creó en Washington hace como en el 2011, de manera muy colaborativa y participativa entre organizaciones de muchos países, incluso no de América Latina, en donde establece en 4 ejes de qué estamos hablando cuando hablamos de transparencia legislativa, ¿no? Y a qué aspiramos, ¿no? El ideal de la transparencia legislativa. Y son 4 ejes que tienen que ver un poco con la cultura dentro de las cámaras, un poco cómo acceder a la información, toda esta nueva ola o esta nueva oportunidad que tenemos hoy que tiene que ver con usar la tecnología en nuestras cámaras. Y ese documento fue creándose, como les decía antes, de manera colaborativa y fue siendo adoptado en principio por organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo. El núcleo inicial creo que éramos 20 y hoy por hoy creo que somos más de 200 organizaciones de Serbia, de Nigeria, de Uruguay, de miles de países, y también por los propios congresos, ¿no? Esa suerte de, ok, nosotros también estamos de acuerdo con que esto es la transparencia legislativa y que a esto tenemos que ir apuntando. Entonces, bueno, esa es una de las herramientas más importantes que tenemos y por supuesto hay congresos que algunos de esos puntos ya los implementaron y hay congresos que no, que están muy lejos de eso, ¿no? Después hay un nuevo documento que se presentó esta semana que es sobre estándares de ética y que tiene que ver con este piso mínimo de ética que deben cumplir tanto las instituciones como los legisladores de esas instituciones. Entonces también eso ayuda a tener como una base sobre la que conversar, ¿no? Ya no es que hay que ir y hacer la América en el Congreso, sino que hay cosas ya están escritas y un poco lo que decimos siempre,
la rueda ya está inventada y funciona bien. Entonces, no tenemos que estar inventando todo el tiempo cómo deberían funcionar las comisiones o cómo debería ser la rendición de cuentas de un legislador, sino que hay bastante consenso. Podemos diferir a través de sistemas parlamentarios o presidencialistas, pero más o menos todos los congresos hacemos lo mismo, todos los congresos sancionamos normativa y todos, la sociedad civil del mundo, y en América Latina ahora me voy a referir en particular, estamos medianamente de acuerdo en cómo deberían ser todos estos estándares. Entonces eso, a diferencia de lo que era antes, quizás en los primeros 10 años de los años 2000, es un avance enorme para que quienes quieran, un poco lo que decía acá Erika, ¿no? El que quiere involucrarse tiene muchas más herramientas que antes para poder hacerlo y para poder ser mucho más efectivo que antes, ¿no? Y en ese contexto también, y un último punto, es la importancia que tiene América Latina en la construcción de ese mensaje, ¿no? En la construcción de lo que es la transparencia legislativa. Antes existían, ¿no?, benchmarks de estándares de cómo debían ser los congresos y de cómo deberían ser las páginas de internet de los congresos. En general, muchos de esos estándares no se aplicaban para nuestros sistemas, ¿no?, hoy en América Latina. Entonces, hoy las distintas organizaciones, la sociedad civil, y lo digo con mucho orgullo y sin ninguna humildad, es que las organizaciones de la sociedad civil han sido como parte esencial de la construcción de este nuevo discurso que es hoy la transparencia legislativa, a diferencia de otras regiones del mundo, ¿no? Quizás nosotros también tenemos esa linda situación que somos muy parecidos entre sí, entonces se nos habilita poder tener redes, ¿no?, mucho más que lo que pasa en Europa, que todos hablan distintos idiomas y tienen miles de religiones o tienen conflictos. Nosotros en América Latina por ahí no estamos tan cerca, pero tenemos similaridades culturales muy profundas, y eso en este tema por lo menos se manifestó con mucha claridad. Entonces, hoy por hoy América Latina es el que lidera a nivel mundial, y lo digo abierto, no sé si coincidís, Guillermo, si querés después cuando te toque podemos reflexionar sobre eso, pero lo que decía, ¿no?, lidera mucho lo que es la transparencia legislativa, lo que es la medición de nuestros congresos, la generación de estos índices. Hay otro nuevo que también está elaborándose y ya está medio en la calle, que es sobre estándares de lobby, ¿no? Así que bueno, eso un poco como de contexto. Así que en este sentido nuestros, y también por haber liderado esta nueva ola de transparencia legislativa, también nuestros congresos tienen menos argumentos para no implementar este tipo de reformas, ¿no? Y nosotros damos más argumentos. Entonces eso es una buena noticia. Entonces quizás podemos ir a la otra presentación para hablar de lo que les comentaba antes, que tiene que ver con el índice de transparencia legislativa que creamos en el marco de la red de transparencia legislativa, en donde nuevamente somos 26 organizaciones de 12 países, ¿no? Este índice se creó por primera vez en el año 2011 y se publicó en el 2012. A partir de ahí éramos solamente 5 países, entonces lo que decidimos fue mejorar un poco la metodología para hacer una segunda medición que se publicó el año pasado, en 2014. Esta metodología es bastante, no pretendíamos hacer un índice o una herramienta académica, sino una herramienta bastante práctica para que las organizaciones de nuestra red pudieran implementarla en sus países, ¿no? Entonces no es que contratamos a un consultor en particular, sino que la metodología se fue armando de manera colaborativa con distintos representantes de las distintas organizaciones. Entonces, como se imaginarán, la metodología tardó como un año en concretarse,
y después cada organización o cada país de la red fue llenando las distintas variables y las distintas dimensiones de los 4 ejes. Entonces no voy a meter mucho en la metodología propiamente dicha, porque eso lo va a hablar seguramente Guillermo, de acá de México en Fundar, pero básicamente esto lo que nos permite ver es cuál es el ideal de la transparencia y cuáles son los distintos ejes que a nosotros nos parecen relevantes. Muchas veces lo que pasa es que cuando en esa relación entre los congresos y las organizaciones que piden apertura, siempre se habla de generalidades. Esto lo que nos permite decir específicamente a que en Argentina, por ejemplo, no se publiquen las versiones taquigráficas o las estenográficas de las reuniones de comisiones. Entonces es mucho más fácil también para los propios congresos generar esas reformas. Pues no es que tienen que sentar y hablar de la filosofía, sino que son cosas muy prácticas. Y sí, un año un país salió medianamente cuestionado en términos de los lugares y de las posiciones, puede rápidamente cambiar esa situación para la próxima medición. Otra cosa en relación a, antes de ir a lo que seguramente va a hablar Guillermo, que tiene que ver con las 4 dimensiones que tiene el índice y que tiene que ver con lo que a nosotros nos parece relevante y que tiene que ver con la existencia de normativa de transparencia, lo que tiene que ver con la administración de los fondos y del Congreso en general, con lo que tiene que ver con el proceso parlamentario en general, que es algo que nunca se toma en cuenta cuando estudiamos o miramos o criticamos a nuestros congresos, que es un poco lo más relevante finalmente, que es lo que hace el Congreso, y también lo que tiene que ver con los esfuerzos que hacen los congresos en relación a la participación ciudadana. Estas son como las 4 dimensiones. Y después los distintos países, digamos, hay un promedio que es los resultados de este índice. Lo que nos trajo fue que el promedio de todos los países de todas las dimensiones llegan al 40% del 100 que podrían haber llegado. Entonces, en general, vos tenés países que están arriba, ¿no? Chile y Perú, pero están arriba de Argentina y Venezuela, que no es mucho decir. Entonces, si nosotros pudiéramos medir este índice con otros países, como hablábamos antes, ¿no? Si fueran los medidos también, no sé, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, seguramente Chile y Perú no estarían tan arriba, ¿no? Entonces, la idea es que todos vayan avanzando. 40% en promedio es bastante poco. En esta ocasión se midieron 9 países y hay un 10º país que midió solamente una dimensión, y posteriormente, un año después que Paraguay ingresó a nuestra red, se midió también Paraguay. Así que eso es un poco la conclusión de este índice. Y para terminar, que seguramente lo que decía, te estoy poniendo mucha presión, Guillermo, para que hables con más detalle del índice, ¿no? Para terminar, más allá de los avances que han habido y de la posibilidad que nos dan estas herramientas para poder hacer esfuerzos de advocacy y de influencia en nuestros congresos, me parece que quedan 2 grandes desafíos, ¿no? Porque si hablamos de transparencia, quizás también a veces pecamos de considerar la transparencia como un fin, ¿no? Y en general la transparencia es como una herramienta para poder alcanzar otros objetivos, ¿no? Y en el caso de los poderes legislativos, el objetivo obviamente es que de los legislativos surja normativa que sea mucho más representativa y que genere soluciones para los problemas que tienen nuestras sociedades. Nosotros creemos que con la transparencia eso es mucho más fácil de conquistar, ¿no? Entonces, como conclusión, la transparencia como medio, y no hay que olvidarse de que es un medio y no es un fin, ¿no? Sino también un poco lo que nos pasa, y es el debate que estamos teniendo hoy por hoy en nuestra organización al menos, y que tiene que ver con, en nuestro índice, los países que están más arriba son Chile, también en algunos casos México, ¿no? En algunas dimensiones. Y Brasil no está medido, pero también en muchos casos nosotros usamos como modelo
digamos, de rumbo, de a dónde hay que ir, ¿no? Esto de que hablabas vos, ¿no? Que quizás si reducimos el número de comisiones o si estos países, justamente este año, ¿no? Como los que más esfuerzo están haciendo en relación a la transparencia, son los países que más complicados están en términos de casos de corrupción en este 2015, ¿no? Entonces ese desafío de que esos esfuerzos de transparencia puedan llegar a cambiar esa situación de casos de corrupción o de alta corrupción, ¿no? Si no corremos el riesgo de que tenemos un Congreso divino con 0 comisión y con todo publicado en Internet, pero la corrupción sigue siendo muy alta en ese país. Entonces tenemos que lograr cosas con esta transparencia, ¿no? Y después otro punto, ¿no? También en relación a eso, como desafío y como conclusión, me parece, este desafío como quizás comunicacional, ¿no? De tratar de dejar de hablar de la transparencia en sí misma y empezar a hablar de la transparencia relacionada a distintos temas, ¿no? Porque yo, y es un caso personal, pero que le pasa en general a todos los miembros de todas las organizaciones de la sociedad civil, es que yo hoy no logro que mi madre entienda qué hago. Entonces, y hace muchos años que hago esto. Entonces, digo, hay un problema de comunicación grave, que mi madre es fan mía, obviamente. Entonces, el no fan no me va a llegar, no le voy a llegar nunca con mi discurso, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos tratar de identificar a los problemas de corrupción y los problemas de transparencia con las distintas problemáticas que tienen nuestros países, ¿no? Si vos haces que hay en todos los países, ¿no? Estos estudios sobre cuáles son los problemas que más identifican los mexicanos o los argentinos, la transparencia obviamente nunca está ahí arriba, ¿no? Pero quizás deberíamos hacer un esfuerzo en identificar los puntos de transparencia dentro de esos problemas, para que entonces efectivamente tenga un anclaje y entonces la gente y la sociedad civil pueda seguirnos, ¿no? en esta dirección. Así que solo eso dejo acá y quizás estaría bueno generar un intercambio que seguramente será muy rico. Gracias. Muchas gracias, María. Ahora voy a darle la palabra a Guillermo Ávila, que bueno, pues ahora esperamos mucho de su intervención, después de que María nos ha dicho que nos va a decir muchas cosas. Él es politólogo del Colmex y es el encargado de este índice dentro de la fundación, dentro de Fundar, el Centro de Análisis y Estudios, que es una organización pues, que en México ha marcado la pauta de muchos temas en transparencia desde hace bastantes años. Bienvenido, Guillermo, a la UNAM. Muchas gracias. Voy a poner aquí mi cronómetro también para tenerlo. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la invitación al instituto. ¿No se escucha? ¿Aquí se escucha mejor? Bueno, primero que nada tengo que decir que me pasó algo parecido a lo que le sucedió a Mariana Niembro. Bueno, ya no la veo, pero que decía ella, ¿no? Que le dijeron cuando vio que tenía que hablar de la evaluación integral. Bueno, a mí me pasó un poco lo mismo cuando vi que tenía que hablar de los alcances e impactos de las evaluaciones legislativas. Pero al mismo tiempo me di cuenta de que pues en realidad la labor iba a ser un poquito más fácil. Y voy a empezar con este punto, ¿no? Lo que hacemos en Fundar, quiero explicar de manera muy breve también, al igual que hizo María con la Fundación Directorio Legislativo, para darle un poco de contexto. Fundar, efectivamente, en su nombre lo dice, es un centro de análisis e investigación. Y lo que hacemos específicamente, tratando de explicarlo en 2 palabras, es investigación aplicada. Y esto significa que no solamente, o sea, a la hora de tratar de identificar problemas públicos, bueno, por supuesto que buscamos cuáles son las explicaciones más pertinentes de por qué existen, por qué suceden esos problemas, pero además de eso buscamos proponer soluciones, ¿no? Proponer soluciones con base, evidentemente, en los hallazgos, en evidencia, y además de eso, no solamente nos quedamos en publicar nuestros resultados de nuestras investigaciones y dando conclusiones, propuestas como conclusiones, sino que buscamos
pues directamente nosotros le llamamos hacer trabajo de incidencia, es decir, ir a buscar a quienes son los responsables, las y los responsables de la toma de decisiones y tratar de persuadirlos de por qué los problemas que identificamos son importantes y las soluciones que proponemos son pertinentes. Bueno, yo les voy a hablar de dos instrumentos, como ya adelantó María Barón. Uno de ellos es el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa. El otro es el Diagnóstico de Parlamento Abierto en México. Me parece muy, muy importante subrayar que Fundar participa en estos dos ejercicios, pero no son ejercicios exclusivos de Fundar. En ambos hay participación muy activa de otras organizaciones, en el caso del índice, tanto de México como del continente, y en el caso del diagnóstico, solamente de México. También otra aclaración que me parece pertinente antes de entrar en la materia es qué estoy entendiendo por alcance, ¿no? Y lo que yo identifico por alcance es tratar de evaluar, tratar de pensar, de medio analizar si los objetivos que nos planteamos a la hora de elaborar este tipo de instrumentos, bueno, pues son sensatos, son alcanzables, no tanto medibles, y voy a explicar por qué. Pero sí, bueno, digamos que en ese sentido, a eso es a lo que estoy apuntando en esta presentación y lo que quiero tratar de explicar, ¿no? Fernando Dorak lo ha dicho varias veces, hay que tener en cuenta que no es lo mismo evaluar con criterios de lo que ya se tiene, que al final a veces pueden resultar, pues no sé si la palabra sería improductivos, pero sí que nos pueden desviar un poco de lo que estamos buscando, ¿no? Y precisamente porque, bueno, al final lo que sucede, y seguramente muchas y muchos de ustedes lo saben, es que trabajamos con lo que se tiene y muchas veces no se tiene mucho. Y hay que decir que también que cada vez cobra más fuerza, cada vez más cobra fuerza la idea de que, por ejemplo, hay que fijarse, y también lo mencionaba Mariana Niembro en su presentación, que hay que fijar, y creo que también Erika García de Reporte, hay que fijarse en la calidad de las iniciativas y no en el número, ¿no? Pero por supuesto que es una labor un poquito más compleja que solamente ir a revisar si un diputado presentó tal o cual iniciativa, o como, insisto, ha dicho Fernando Dorak, cómo identificamos cuál es el rol del legislador, ¿no? Cuál es el rol que está jugando en la Cámara en general, en la Cámara de que se trata en general, o dentro de su grupo parlamentario, o en las comisiones en las que participa, ¿no? Esto, insisto, para decir que no siempre es tan fácil ser más sofisticados, tener esta mayor precisión a la hora de hacer evaluaciones sobre el trabajo legislativo. Y esto, de alguna manera, aunque el tema es importante por sí mismo y como instrumento, como también ya lo ha mencionado María Barón, pero de alguna manera también justifica, y digamos que le da un poco, desde mi punto de vista, a reserva de lo que opinen ustedes, le da un poco más de fuerza al hecho de que los dos instrumentos de los que voy a hablar se enfoquen sobre todo en evaluar la transparencia legislativa, ¿no? Y no solamente, digamos, aunque estos instrumentos se enfocan principalmente en los congresos, en las instituciones legislativas, como cuerpos, pues sí, como institución en general, bueno, también hay formas de evaluar la transparencia de las y los legisladores. Creo que, bueno, eso es lo que hace el Board Score de Borde Político, eso es lo que hace el Atlas Político, entre otras herramientas de evaluación, y bueno, recientemente el ejercicio de transparencia mexicana y del INCO de Legislador Transparente. Igual me parece importante resaltar, ya se dijo, que estos ejercicios no solamente suceden en México, en la región, sino que en prácticamente todos los países que se nos ocurren, donde hay una democracia más o menos sustentada, podemos encontrar que hay organizaciones que se dedican a estos temas. Bueno, voy a entrar rápido a hablar sobre el índice. Como dice María, es el producto del trabajo de varias organizaciones de la sociedad civil en 11 países de América Latina, y desde mi perspectiva también es el proyecto que le ha dado mayor identificación y sustento al trabajo de la red. El objetivo principal es sistematizar y analizar la información relevante sobre los poderes legislativos
y monitorear las tareas que desempeñan desde la perspectiva de la transparencia y el acceso a la información pública. Y, de manera importante, todo el trabajo se hace desde la perspectiva, desde el enfoque que tenemos las organizaciones de la sociedad civil. Que ahí también me parece importante como comentar que, bueno, como pudieron ver también en la presentación de la doctora Pachón, ella lideró en algún momento Congreso Visible, que es parte también de la red. Bueno, está María Orón, que bueno, tiene también estudios en Ciencia Política y en Comunicación. Y así en cada una de las organizaciones podemos encontrar personas que no solamente se han dedicado, digamos, al activismo de la incidencia, sino también al análisis de las instituciones legislativas en este caso, aunque también eso sucede en los otros temas que trabajan las organizaciones. Regreso. El índice, bueno, se divide en 4 dimensiones, ya lo mencionaron: normatividad es la primera, labor legislativa, presupuesto, gestión administrativa y atención y participación ciudadana. Y lo que hicimos fue, por ejemplo, a la dimensión de normatividad asignarle un 10% del total del índice. Lo que hacemos es que efectivamente el índice tiene un resultado final, que ya también se explicó, y cada una de estas dimensiones abona ese resultado final de manera distinta. Bueno, en realidad la única diferente es normatividad, que le asignamos el 10% y después 30% a cada una de las demás. Y esto fue así porque se considera que las normas, las regulaciones y las leyes que rigen el funcionamiento del Congreso son meramente el aspecto formal de la transparencia y varían en menor medida a través del tiempo, mientras que las otras 3 dimensiones evalúan el cumplimiento de las normas existentes y las otras políticas de transparencia proactiva por parte del Congreso. Entonces, digamos que al sumar el 90% de estas otras 3 dimensiones, lo que hacemos es evaluar la implementación como tal de las políticas públicas, hablando del enfoque que también ya lo mencionó la doctora Béjar, de la implementación de las políticas que tiendan justamente a la transparencia legislativa y a una mayor apertura y un mejor acceso a la información que poseen los cuerpos legislativos. Para el segundo, me voy a enfocar en la segunda versión del índice. Lo que hicimos fue revisar la Declaración de la Transparencia Parlamentaria, que es, como ya se mencionó, un documento que promovió de manera y en cuya elaboración participó de manera muy activa la red. Y esta declaración, bueno, al establecer una serie de estándares óptimos de mejores prácticas y de una recopilación de mejores prácticas que suceden en los congresos alrededor del mundo, pues lo que hicimos es que al nosotros participar en ese documento, pues lo que hicimos fue tomarlo como referente, ¿no? Después, teniendo ya bien leidita la declaración, bien analizada y más o menos tratando de ver qué es lo que podíamos aplicar, cuáles eran los criterios y cuáles eran los elementos de la declaración que podíamos nosotros ocupar para la elaboración del nuevo índice, empezamos con la redacción de la definición de los indicadores. Esto, como ya también se mencionó, pues fue un trabajo en conjunto, efectivamente tomó mucho tiempo, también varias discusiones metodológicas acerca de cuál era la importancia de tal o cual indicador, por qué teníamos que incluirlo o no. Y además, y eso al final, pues la verdad es que me parece que robusteció el documento, porque pues no es que se aplicara solamente a la voluntad de tal o cual organización, sino que fueron producto de una discusión bastante amplia. Y como otro resultado fue pues conocer los términos que se utilizan en otros lugares y poder también tener una mayor comprensión de las diferencias en el lenguaje, ¿no? No es lo mismo sancionar un proyecto de ley. Más bien, es lo mismo sancionar un proyecto de ley que aprobar una iniciativa de ley, ¿no? Para nosotros. Bueno, no voy a entrar en tantos detalles. Hubo grupos de trabajo para elaborar los indicadores. Estos indicadores se discutieron, se hizo la puesta en común en cada concepto. Se revisaron los cambios, se volvieron a revisar los cambios, ¿no? Como decía,
el índice sintetiza los resultados en una sola cifra porcentual y esa cifra representa, digamos, el nivel de transparencia legislativa. ¿Cuál es el resultado? Ese resultado final, perdón, es, digamos, de alguna manera el nivel de avance que tiene cada congreso o cada asamblea respecto a estos umbrales que habíamos definido previamente. Y esto tiene también la ventaja de que efectivamente se pueden hacer comparaciones entre los resultados de cada congreso. Y esto también lo mencionó en referencia a lo que voy a explicar acerca del diagnóstico de Parlamento Abierto, que no hace eso. Bueno, esta construcción del diagnóstico implica, como ya decía, una relación más o menos compleja entre dimensiones, indicadores, categorías de respuesta de cada variable y sus respectivas importancias o el peso específico que le damos en relación a la explicación general del estado de la transparencia legislativa. Y bueno, este diagnóstico, estoy tratando de resumir un poquito más, es el reflejo de las capacidades y conocimientos de cada organización integrante, perdón, el índice, de la misma forma que lo es, y aquí paso ya a hablar del diagnóstico. El diagnóstico de Parlamento Abierto es un documento de investigación de 12 organizaciones de la sociedad civil interesadas en los temas de las actividades legislativas, la transparencia del acceso a la información, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, el uso de datos abiertos y formatos abiertos. Las 12 organizaciones, el año pasado, a principios del año pasado, acordamos empezar a impulsar la agenda de Parlamento Abierto en México, y una de las primeras acuerdos dentro de este gran acuerdo era que necesitábamos partir de una base, ¿no? A pesar de que, bueno, cada una de las organizaciones tenía experiencia bastante acerca de estos temas en alguno de los rubros, ¿no? En el uso de las tecnologías, en el acceso a información legislativa, etcétera, en los mismos intentos de esfuerzos de incidencia, pues lo que acordamos fue trabajar en conjunto para poder tener mayor peso y poder construir un documento más rico, más complejo, que tuviera un contenido mucho más integral. El objetivo final, digamos, no del documento, pero sí de la alianza, es pues impulsar reformas, impulsar que haya mejores y nuevas prácticas en los congresos acerca de Parlamento Abierto. Y con Parlamento Abierto nos referimos en términos generales a 4 dimensiones: acceso a la información, rendición de cuentas, participación ciudadana y el uso estratégico de las tecnologías para poder habilitar estos otros 3 elementos. Hablo también de la metodología, quiero explicarla rápidamente. Bueno, lo que hicimos de nuevo fue analizar otros documentos que ya existían, otra vez la Declaración para la Transparencia Parlamentaria, luego Transparencia Mexicana y otra organización que se llama Arena Ciudadana, habían ya elaborado una propuesta de decálogo de Parlamento Abierto, y ese decálogo se estaba además desagregando en variables, y lo que hicimos fue revisar esos decálogos. Nos parecía también importante como una herramienta de incidencia y de difusión contar con esos 10 principios, y lo que hicimos también es volver a revisar las variables, incluir otras, quitar algunas. Ese proceso de igual forma duró 6 meses, 8 meses, porque teníamos que ir discutiendo principio por principio, definición de cada principio, definición de cada variable. Al final fueron 95 variables después de haber quitado algunas. Y esa es solamente la parte, digamos, el piso mínimo, porque tenemos también un piso más complejo que esperemos que podamos aplicar pronto. Entonces lo que hicimos fue bueno, pues un trabajo comparativo complementario, conjuntamos las visiones de todas las organizaciones y logramos tener finalmente los principios y las variables. Es muy importante a mí, cada vez que hablo del diagnóstico, me parece muy importante subrayar que el diagnóstico no es un índice, que el diagnóstico no compara el nivel de apertura entre cada congreso, aunque inevitablemente eso ha sucedido. Es decir, nosotros no pretendíamos decir que el Congreso de Morelos es más transparente que el de Zacatecas,
hay algunos medios de comunicación, sobre todo, que han interpretado de esa forma el índice. Pues lo que sí hacemos es comparar entre cada principio. Lo que sí podemos decir es que el principio 5 se cumple de mejor manera en el Congreso la verdad es que no lo estoy diciendo con los resultados en este momento, pero que se cumple de mejor manera en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que en el Congreso de Veracruz. Eso sí es cierto, de hecho. Bueno, cuando finalmente tuvimos ya consenso en cuáles iban a ser los principios y cuáles iban a ser las variables, pues entonces ahí sí fuimos a revisar todos y cada uno de los congresos, ¿no? Fueron los 32 los 31 de cada estado, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y las 2 cámaras del Congreso Federal. Lo que hicimos fue repartirnos equitativamente entre las organizaciones para hacer la aplicación ya de esta matriz, y asignamos que cada organización estuviera trabajando en pareja con otra para poder hacer una revisión en conjunto. Es decir, primero revisaban 3 congresos una organización y después esos mismos 3 congresos los revisaba la otra para ver si había alguna discrepancia en la búsqueda de datos, que en realidad sí sucedió, no solamente por la interpretación, sino también porque hubo cambios específicos que sucedieron durante el periodo de tiempo en el que hicimos la revisión. Y después estas discrepancias las resolvió otro grupo que formamos un subgrupo de investigación que también revisó esos resultados. La verdad es que tengo que decir que el trabajo metodológico me parece fuerte, me parece sustentado, me parece robusto, pero digamos que igual reconocemos cuáles son sus limitaciones. Y regreso al mismo punto del ranking o del índice, ¿no? O sea, el no permitirnos hacer comparaciones entre congresos me parece que es algo que tendríamos que haber hecho, pero decidimos no ponderar entre principios como sí hace el índice latinoamericano de transparencia legislativa entre dimensiones. Decidimos no hacerlo, pero sí tenemos muy claro que, por ejemplo, no es lo mismo que un congreso tenga un archivo histórico de la legislatura pasada, por mencionar alguna variable, a que las y los legisladores publiquen sus declaraciones patrimoniales y de intereses. No podemos asignarle el mismo valor a que se publique en datos abiertos o a que esté constantemente actualizada la información de las comisiones, que es la problemática de la que hablaba Mariana en su intervención. Entonces, digamos que eso es una de las limitaciones que encuentro de la metodología. Regreso, y aquí dejo la explicación del diagnóstico. Los resultados, para quien le interese, los pueden consultar en la página parlamentoabierto.mx/diagnóstico. Ahí pueden encontrar los resultados, pueden encontrar el diagnóstico escrito en formatos abiertos, también la base de datos de esta recopilación de datos que hicimos. Los invito a que lo conozcan, porque la verdad es que vale mucho la pena identificar cuáles son los congresos. Ya me terminé el tiempo, pero ya estoy concluyendo. Decía que al principio que para conocer el impacto tendríamos que evaluar los efectos, las consecuencias desde mi punto de vista, en este caso la publicación de los resultados de las evaluaciones. Y como decía, el hecho de que Fundar se dedique a hacer investigación aplicada facilita de alguna forma identificar, observar si hubo estos efectos esperados. En ese sentido, tengo que ser muy sensato y decir que los resultados de los diagnósticos hasta el momento son limitados porque no hemos visto cambios sustantivos en las prácticas de transparencia y además de participación ciudadana y de rendición de cuentas en los congresos, ¿no? Si bien se ha avanzado en algunas cosas, algunos congresos sí han hecho, o por lo menos han hecho públicas la intención de adoptar la agenda de Parlamento Abierto, ya no solo de transparencia legislativa, sino de Parlamento Abierto. Pues la realidad es que hasta el momento estos avances no se pueden considerar como efectivos, ¿no? Lo que por ejemplo, habíamos pensado con el diagnóstico es que sirva como, y sigue siendo el propósito del diagnóstico, es que sirva como base para elaborar planes de acción que, digamos, en la lógica de la Alianza para el Gobierno Abierto, cuya, como seguramente ustedes saben, México fue sede de la cumbre en estos 3 días pasados,
Bajo esa lógica, lo que nosotros estamos buscando es que las organizaciones de la sociedad civil, las 12 que hicimos el diagnóstico, pero sobre todo también las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en los estados con sus congresos, pudieran elaborar estos planes de acción, propuestas de apertura parlamentaria que se acordaran con base en el diagnóstico y con base en las experiencias locales. Hasta el momento, insisto, ha habido algunos congresos que han manifestado su interés, pero no ha habido resultados concretos. Un ejemplo también muy específico es el de la Asamblea del Distrito Federal. Ahí Fundar, junto con otras organizaciones, aplicamos el índice de transparencia legislativa porque fue antes de hacer el diagnóstico, bajo un convenio que tuvimos entre el Instituto de Acceso a la Información del DF, Fundar, otras organizaciones y la Asamblea. Les aplicamos el índice y con base en los resultados de esa aplicación, les hicimos una serie de propuestas que se habían comprometido en mesas de trabajo a implementar, a resolver, y la verdad es que pues al final no resultó. Y creo que me interesa terminar con esto porque al final esta evaluación de impacto, esta evaluación de los alcances, sin duda tiene componentes, digamos, en los que tenemos responsabilidad quienes elaboramos los documentos, pero también al tratarse de asuntos públicos, al tratarse de hacer propuestas que van dirigidas a quienes son los responsables de la toma de decisiones, pues también tenemos que incorporar el análisis de cuál es la coyuntura, cuáles son los intereses, cuáles son, si el marco normativo o institucional permite que se apliquen este tipo de propuestas, o si, como lo hemos visto, sigue habiendo un desequilibrio de poder muy importante entre los partidos políticos y los grupos sociales que tratamos de intervenir en este tipo de ámbitos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Creo que pues ha puesto muy en claro cuál es esa importancia de vincular la academia con las organizaciones y el trabajo que están haciendo, especialmente para pues organizar todos esos esfuerzos y mirar hacia los impactos de estas estrategias desde su proceso inicial de diseño, quizás. Pues le paso ahora la palabra a Helen Darbyshire, que tenía ya varios años de no venir a la UNAM y quienes estamos muy contentos de tenerla. Helen Darbyshire fundó y dirige la organización Access Info Europe, que es también fundadora de redes internacionales de organizaciones en materia de transparencia y acceso a la información, y pues es una decana para todos nosotros del tema de acceso a la información. Bienvenida, Helen. Muchísimas gracias, Isa, y a todo el equipo del UNAM por invitarme. Es un gran gusto estar aquí otra vez después del pasaje de unos años. Trabajamos juntos al inicio de la aplicación de la ley de transparencia y acceso a la información aquí en México. Yo soy inglesa, vivo en Madrid y voy a intentar hablar en español. Voy a comentar un par de cosas. Primero, antes de hablar de la transparencia, voy a hablar un poco de la... ¿Podemos poner? Vale. Estoy aquí en Madrid, como han comentado otros miembros del panel. Estoy aquí en México. Estoy aquí en México para esta cumbre enorme del OGP, de la Alianza para el Gobierno Abierto, con más de 1,000 representantes de las organizaciones de la sociedad civil, con más de 70 gobiernos, con muchos representantes de gobiernos subnacionales también. Como comentó María, es una cosa bastante nueva. Es el movimiento global para la transparencia empezó hace unos 15, 20 años, pero está cogiendo un poco de fuerza ahora. Tenemos que reconocer también, me parece, que tenemos muchos retos
delante de nosotros todavía. Y vemos eso claramente en la situación de México. Empezamos a trabajar, y me parece, en 2002, juntos, en promover, intentar mejorar la transparencia del gobierno aquí. En el mismo año que fundamos y tú estabas ahí también, en Sofía, en 2002, fundamos la red global de activistas para el derecho al acceso a la información, que durante estos años sí ha sido reconocido como un derecho fundamental, reconocido, por ejemplo, por el ONU, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como un derecho fundamental vinculado con nuestra libertad de expresión. No se puede formar y expresar una opinión sin tener acceso a la información. Eso es muy importante, pero es muy reciente también. Y en México se puede ver, hay transparencia. Muchos de los estudios, muchas de las investigaciones que hemos escuchado esta mañana no hubieran sido posibles sin tener acceso a la información. Sin embargo, es un país con muchos retos, muchos problemas de corrupción, problemas de derechos humanos. Y eso para mí representa un poco dónde estamos en el mundo globalmente, en muchos países, incluso en muchos países europeos, con eso representa la medida en que sí hemos avanzado, pero no hemos conseguido totalmente la transparencia de nuestros gobiernos. Por eso creo que se comentó mucho durante esta semana. Había mucho escepticismo sobre si es un poco de un fenómeno que se llama en inglés open washing. No sé cómo traducir eso a español, a castellano. Como que uno utiliza la transparencia para lavar su cara, pero en el fondo no tiene las intenciones de cambiar, ¿no? Sí, perfecto, María, gracias. Sí, exacto, sin las verdaderas intenciones. Y es nuestro trabajo desde la sociedad civil de asegurar que no es solo un cambio cosmético, sino es un cambio real. En ese sentido, quiero enfocar un poco ahora en la cuestión de en qué medida sabemos precisamente cuáles son los inputs al proceso legislativo desde la perspectiva de los grupos de interés, los lobistas. Y me interesó mucho esta mañana los comentarios de la doctora Luisa Bejar sobre la importancia de saber cuáles son las informaciones al alcance de las personas que están tomando las decisiones, las personas que están desarrollando las leyes. No es importante solo tener información sobre los resultados, los outputs, sino saber también sobre la información que ha sido incluido en presentado a los procesos de la toma de decisiones. Y en esta medida lanzamos esta semana, ayer de hecho, una serie de estándares sobre la transparencia del lobby. Tenemos aquí la versión de la página en inglés, pero puede ser que los estándares existen también en español. Yo creo que todavía no están en el sitio web porque lanzamos el sitio web solo ayer, pero dentro de unos días vamos a tener también la versión española del sitio web con los estándares en español castellano también. Los impulsores de esos estándares también son miembros de una red global, internacional, que incluyen a Access Info Europe, la Fundación Sunlight, toda la red de transparencia internacional y la Fundación Open Knowledge, conocimiento abierto. No voy a entrar en muchos detalles sobre los estándares. No sé si puedes abrir la próxima página donde se puede ver los elementos principales de los estándares.
tenemos, bueno, la presentación, los principios rectores. La parte más difícil, diría, y lo que hablamos en los debates que hemos tenido durante esta cumbre esta semana, la parte más difícil ha sido definir precisamente qué es lobby. ¿Quiénes son los lobistas? ¿Sí utiliza la palabra lobista? Así, cabildeo también, pero voy a utilizar lobista. Yo me considero como una lobista. Yo hago lobby. Yo intento tener un impacto sobre la naturaleza, el contenido, la calidad de las leyes. Y yo utilizo todos los mismos mecanismos, vías, estrategias que los lobistas de las grandes corporaciones. Con la diferencia de tener, tú mencionaste eso también, Guillermo, menos recursos. ¿Eh? Pero en el fondo lo que hacemos es lo mismo. Con lo cual hemos adoptado una definición de lobista definido no por la persona, sino por la naturaleza de la actividad. Es la actividad de intentar tener un impacto sobre la naturaleza de la legislación. No solo la legislación, hemos incluido todo el proceso legislativo. Todo el proceso, desde el Ejecutivo, desde las administraciones públicas, donde nacen muchas leyes. Y eso me parece muy importante en muchos países. Yo estoy viviendo ahora mismo en España, que es uno de esos países donde el gobierno en poder tiene si no es una mayoría absoluta, tiene una gran es un gobierno mayoritario. Y en este sentido, si un gobierno tiene la mayoría de los escaños en un parlamento, muchas veces no necesitan tanto el proceso parlamentario para determinar el contenido de una ley, sino pueden determinar dentro del Ejecutivo. Y eso es muy importante tomar en cuenta cuando estamos hablando de la transparencia del proceso legislativo. Con lo cual, cuando se trata del lobby, hemos definido el lobby como un intento de tener impacto sobre todos los procesos de toma de decisiones en todo este proceso. Estamos exigiendo la creación de registros de lobistas. Vamos a excluir, en los estándares, excluimos de esta definición las personas privadas que están, por ejemplo, en contacto con sus diputados. Eso no es lobby. Si cualquiera de nosotros contactemos a nuestros representantes para hablar de las cosas importantes para nosotros, eso no está incluido, o más bien está excluido de la definición de lobby. Pero cualquier persona que lo hace de manera más bien profesional o representa un interés público o un interés privado, privado en el sentido de una empresa, un interés privado económico, por ejemplo, sí está incluido en la definición. Nos interesa tener registros de esas personas para poder seguir sus actividades, para poder saber cuándo están presentes en reuniones, cuándo están participando en consultas públicas, cuándo están presentando, enviando documentos, mandando información a representantes de o a las personas encargadas de tomar decisiones. Pero también es muy importante no poner todo el cargo de la transparencia sobre los lobistas. El cargo de la transparencia tiene que ser sobre las administraciones públicas, sobre nuestros representantes y las personas trabajando dentro del gobierno, dentro de los gobiernos. Con lo cual, tenemos dentro de los estándares también muchas referencias a mecanismos como, por ejemplo, conflictos de intereses, declaraciones de intereses, y también las obligaciones de hacer transparente
desde las administraciones públicas, de hacer transparente las reuniones con lobistas, por ejemplo, haciendo transparente las agendas de los representantes políticos, de los políticos, de los funcionarios, o al menos los funcionarios encargados de la toma de decisiones, que son al final del día la gran mayoría de los funcionarios, de poder tener acceso a los documentos entregados por los lobistas. Eso sí está ocurriendo en unos países. No sé si hay países aquí en esta región donde se publica de manera proactiva todos los documentos recibidos de lobistas. Todavía no. Bueno, está empezando en unos países europeos. Hay agendas abiertas. Bueno, eso es un paso, al menos es un paso. Otra cosa es tener las actas de las reuniones para saber no solo que hubo una reunión, pero qué pasó en esta reunión. Eso es un reto en muchos países. Pero hay países donde se publica de manera automática Polonia, por ejemplo, todos los documentos recibidos por lobistas. En Europa también se puede utilizar las leyes de acceso a la información para tener acceso a eso. Por ejemplo, con la Comisión Europea, al nivel de la Unión Europea, sí se puede tener acceso a estos documentos utilizando el derecho del acceso a la información. Y hay unos diputados en el Parlamento Europeo que ahora están empezando a publicar de manera proactiva todos los documentos recibidos. Aquí quiero comentar que es muy interesante que en los tratados de la Unión Europea, que son de una manera la constitución de la Unión Europea, se habla específicamente de la necesidad de asegurar la transparencia del proceso legislativo, que me parece algo muy importante, ese reconocimiento. También de la participación de la ciudadanía en el proceso legislativo. Y al final del día, es por eso que estamos exigiendo la transparencia del lobby. No es solo para saber, después de la toma de una decisión, después de la adopción de una ley, quién ha tenido un impacto. Queremos transparencia en tiempo real para poder saber cuándo se puede participar, para saber y para poder comentar y para contraargumentar los argumentos presentados, por ejemplo, por grandes intereses económicos cuando se trata de una comunidad afectada por un proyecto, por ejemplo. Es muy importante complementar, eso no es dentro de los estándares, pero es una cosa que se comentó esta mañana y quiero subrayar. Es muy importante complementar mecanismos de transparencia con mecanismos de participación. Mi organización, Access Info, estuvimos intentando seguir el proceso de posible reforma de la normativa de transparencia de la Unión Europea. Y queríamos tener acceso a un documento donde unos Estados miembros presentaron enmiendas para empeorar esta normativa de acceso a la información. Solicitamos el documento, nos dieron el documento, pero tachando los nombres de los países que han presentado con lo cual no era muy útil. Sí, tuvimos una idea de las propuestas, pero era imposible ir a hablar con los gobiernos de esos países porque no sabíamos cuáles eran los países presentando estas enmiendas. Tuvimos que luchar durante 5 años para llegar a la alta instancia de la Unión Europea, el Tribunal Europeo de la Justicia, para finalmente tener acceso a este documento. Lo muy interesante es que mientras tanto, durante 5 años, que es bastante tiempo, se filtró a otra ONG el documento. Y durante el proceso, durante la audiencia en el tribunal, uno de los jueces preguntó al abogado representando la Unión Europea cuál era el daño precisamente, porque en la denegación de la información habéis mencionado un gran daño en publicar esta información y no han podido contestar.
El abogado era como poco abierta y no ha podido contestar a esta pregunta porque no había daño. Y eso es muy importante porque yo creo que dijo Erika que siguen denegando información y muchas veces la argumentación es no, pero eso va a afectar el proceso de la toma de decisiones y no se puede y cuando se filtra la información muchas veces no pasa nada. Eso es importante porque hemos podido con este caso cambiar un poco las prácticas en cuanto a la transparencia en los periodos iniciales de la preparación de nueva legislación, que es muy importante para asegurar la participación, porque es siempre en la fase inicial donde de verdad muchas veces se toman las decisiones iniciales, se estructura. Luego hay cambios más significativos o menos significativos, pero la estructura de una futura ley muchas veces está en el inicio del proceso y es muy importante tener acceso en este momento. Bueno, más o menos, esas son las cosas que quisiera comentar. Los estándares están ahí, lanzamos los estándares ayer, se puede mirarles y estoy evidentemente aquí para intentar al menos contestar a cualquier pregunta con respecto a la transparencia del legislativo en Europa o a esos estándares sobre la transparencia del lobby en particular. Muchísimas gracias, Isa. Muchas gracias, Helen. Bueno, tenemos algunas preguntas que han llegado y las hemos ya turnado a quienes han expuesto. Quizás en el mismo orden, Erika, empezamos con esas preguntas y hay algunas que son generales que me gustaría primero ponerlas en la mesa para que la fueran retomando. Se pregunta si se mide o se evalúa, en el caso de que existan, algunas sanciones en los congresos a los congresistas y si eso es posible verlo reflejado en estos índices de medición. Y yo preguntaría también si ustedes han encontrado en estas mediciones internacionales alguna diferencia entre el cumplimiento y la transparencia entre los sistemas parlamentarios y los sistemas presidencialistas. Sería también interesante en saber si está influyendo de alguna manera la estructura y la conformación. Entonces, Erika, empezamos contigo. A ver. Ya, ¿verdad? No. ¿Ya me escuchan? No. Sí. ¿Sí? Bueno, la primera pregunta es, ¿por qué debe de haber menos comisiones en cada cámara? Y aquí la respuesta es bien sencilla y es porque los sistemas de comisiones en México, tanto para el federal como para los congresos subnacionales, no están diseñados para atender a una lógica de eficiencia del trabajo parlamentario. Algunos datos que pueden sustentar esta afirmación para que más o menos den una idea. En el Senado hay comisiones como la de estudios legislativos que llevaron a cabo 71 reuniones de trabajo en una legislatura, que son 3 años, y luego hay otras comisiones como la de Biblioteca y Asuntos Editoriales, que tuvo 3 reuniones. O en la Cámara de Diputados, la Comisión de Vigilancia sesionó 40 veces y la Comisión de Población no sesionó una sola vez. Otro dato, en la Cámara de Senadores se le turnaron a la Comisión de Justicia 252 asuntos y a la de Estudios Legislativos 765. Y luego tenemos aproximadamente 9 comisiones a las que no se les turnó una sola iniciativa ni un solo punto de acuerdo. Entonces, esas comisiones, independientemente de que ustedes digan, bueno, no es tan relevante el número de recursos que ejerce, lo que sí hace es promover que hacia adentro de los congresos haya estos esquemas de corrupción, de opacidad, y que en lugar de que los partidos chiquitos, por así decirlo, funcionen como oposición, pues nada más entran al juego y lo que hacen es obtener los beneficios que ya tienen los otros. Entonces esto de algún modo tiene consecuencias muy negativas. Y la otra pregunta es, ¿qué tipo de sanciones hay para las comisiones y los legisladores por no cumplir sus labores y no rendir cuentas de su ejercicio presupuestario? Aquí ha habido un gran problema y es de carácter normativo.
Nosotros hace año y medio aproximadamente que tratábamos de saber esto que les platiqué con respecto a las subvenciones, lo primero que encontrábamos era que los grupos parlamentarios no siempre estaban determinados como una figura jurídica. Entonces, en algunas ocasiones nos decían, pídele esa información al partido político. Oye, pero ¿por qué le voy a pedir esa información al partido político si yo estoy queriendo saber lo que ustedes generan como órgano interno de un congreso? No, es que eso no está normado. En ningún lugar nos dicen que los grupos parlamentarios son sujetos obligados. Oye, pero la ley sí te dice que cualquier órgano que ejerza recursos públicos tiene que transparentar. Sí, pero a nosotros como grupos parlamentarios no se nos exige. Entonces, esa es una de las cosas muy valiosas que estaba escuchando que retomaban hace un rato y que ya viene incluida en la Ley General de Transparencia que acaba de publicarse, que el catálogo de sujetos obligados es ahora mucho mayor y entre ellos ya se encuentran las comisiones, se encuentran los grupos parlamentarios, se encuentran los legisladores en lo individual y cualquier otro órgano, en este caso el Poder Legislativo, que ejerza recursos o que lleve a cabo acciones de autoridad, de algún modo. Entonces, por mi parte, es eso. Muchas gracias, Erika. María. Hola. Bueno, hay varias cosas, ¿no? Primero, me sumo un poco a lo, no sé quién te había preguntado sobre las comisiones. En Argentina también tenemos el mismo problema. De hecho, en el gráfico creo que estaba, no sé qué país, México, 2 países más y después Argentina. En el Congreso de la Nación, en una Cámara de Diputados, son 257 diputados y 46 comisiones. Entonces, un poco para ayudar a la respuesta de lo que te habían preguntado, es por esa razón también por la cual que no se reúnen, porque si un diputado pertenece a 8 comisiones, es muy difícil presentarse y tener un rol activo en cada una de esas comisiones. Eso por un lado. Por otro lado, también pertenecer como autoridad a las comisiones, eso implica recursos, ¿no? Y entonces implica más líneas de celulares, implica más asesores, implica más oficinas, implica como una jerarquía mayor, además de contenido, ¿no? En Argentina, por ejemplo, hay comisiones en la Cámara de Diputados. Digo, también la cantidad de comisiones implica como un overlap de la jurisdicción de cada una de las comisiones. Entonces, en Argentina tenés legislación penal, legislación del trabajo, legislación general, justicia, asuntos constitucionales, y ya me cansé de si sos abogado especialista, tenés que estar en todas, ¿no? Entonces, hay un montón de temáticas y además el proceso legislativo tarda mucho más porque cada proyecto tiene que ir a cada una de esas comisiones. Entonces, pues, el proceso mismo tarda más porque supongo un proyecto puede ir a 5 comisiones, un proyecto X. Entonces, de esas 5 comisiones se elige una que es la cabecera. Entonces, esa cabecera debate, después la manda a la otra, y después vuelve a la original. Entonces, es por eso que el proyecto y que el sistema también se hace mucho menos efectivo y los problemas de la gente tardan mucho en solucionarse. Después también estaba, solo para aportar un poco a lo que vos decías antes, en relación a la polución de los proyectos, ¿no? Del poco acuerdo que hay antes de ingresar proyectos al sistema legislativo, que todo contribuye también después a que los proyectos sean con menos contenido, el proceso sea más largo. En Argentina, por año, ¿no? El periodo parlamentario del TES es 3 años, el nuestro es 2. Pero por año en Argentina se ingresan 6.000 proyectos y se aprueban 100. Entonces, ¿no? Después, si querés, podemos dividir en temáticas, ¿no? Entonces, por ahí, si estamos discutiendo matrimonio igualitario, por ahí hay 100 proyectos sobre matrimonio igualitario, lo cual también eso hace que el debate sea mucho más engorroso, porque tenés que tener en cuenta esos 100 proyectos a esos 100 legisladores. Entonces, bueno, no hay, en Colombia, por ejemplo, es mucho mejor el sistema, ¿no? Hay como un debate y una ponencia, ¿no? De justificación de ese proyecto. En Venezuela incluso también, que no pongo a Venezuela como ejemplo, pero bueno. Y después volver a
una de las preguntas generales es si se mide en nuestros índices las sanciones a los congresistas, y yo creo que no, ¿no, Guillermo? Me parece que no medimos. De hecho, no creo que haya muchas sanciones, en Argentina por lo menos, ¿no? Después, en relación a los cumplimientos de estos índices en sistemas presidencialistas versus parlamentarios, nosotros no lo tenemos medido a eso, pero sí lo que puedo decirte es que nosotros en América Latina empezamos a hacer este tipo de documentos y índices porque lo que había antes era exclusivo para sistemas parlamentarios y no reflejaba mucho la situación nuestra, ¿no? De esa relación ejecutivo-legislativo tan distintiva que tenemos dentro de lo que es los presidencialistas. Y después alguien me hizo una pregunta que no entiendo, pero se las leo. Dice, ¿cuántos países de la red tienen sistema federal? Que son más o menos de los que están medidos, la mitad. Tenemos, bueno, México, Argentina, Venezuela, Guatemala y no sé si Uruguay. No sé. Y después hay una segunda parte de la pregunta, que esta es la que no entiendo, que dice cómo se evalúa a los estados, a estos, en razón de si son congresos nacionales o federales. Me parece que la pregunta es, perdón. Sí, la idea es, un congreso nacional tiene facultades de todo el estado. Un congreso federal tiene facultades federales y tiene congresos locales. Los congresos locales tienen competencias, facultades locales. Entonces la evaluación no puede ser igual para los congresos federales, los congresos locales, que los congresos nacionales. O sea, estas diferencias llevan a evaluaciones diferentes, a considerar esos aspectos, y si los congresos locales entran en esas evaluaciones. Sí, gracias por la aclaración. Básicamente este estudio, y de hecho el caso de México es interesante porque es sobre congresos federales. Entonces, cada nodo, digamos, de nuestra red ha avanzado o no respecto de los congresos locales. Y es un poco el trabajo de fundar del que hablaba Guillermo más temprano. Entonces, sí, obviamente tienen distintas competencias y distintas representaciones, etcétera, pero en este estudio solamente son federales. Claro, exacto. No se afecta en la medida en que tú estás mirando jurisdicción, se afecta en la medida que miras jurisdicción, pero no se afecta en la medida que miras procesal. Proceso. Exacto. De hecho, por eso ellos también, nosotros también lo medimos a nivel de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que digamos, a nivel es un congreso local. Entonces uno lo puede medir del mismo modo porque se miden procesos y no competencias, digamos, ¿no? Y de hecho el caso de México también lo mismo. Pero de los demás países que están en nuestra red, me parece que no sé si estoy equivocada, pero me parece que ninguno avanzó a nivel local todavía. Sí, también haciendo un poco un comercial, el libro que sacaremos en este grupo de investigación, hay un artículo del doctor Kenvir Puente en donde él hace un índice subnacional sobre la transparencia en México, y creo que es el único de los índices de esa naturaleza más específicos. Guillermo. Gracias por las preguntas. Me pregunta el señor Víctor García, dice, no es tan fácil, pero en algunas leyes sí vale la pena evaluar la ley, su objeto con su viabilidad práctica de aplicación exitosa, para darle a la ley potestad real y al derecho majestad eficacia de la ley. Bueno, creo que en realidad no tengo respuesta a esto. Comentaría que efectivamente las comisiones legislativas tienen la obligación de hacer la revisión de las iniciativas, hacer los dictámenes, y esos dictámenes tienen que tener por lo menos un componente de viabilidad presupuestaria. En realidad no se cumple, ¿no? Y además de eso, todos los dictámenes, bueno, en principio las iniciativas tienen que cumplir con un formato y los dictámenes de igual forma, y no lo puedo asegurar que sea al 100%, no reviso yo todas las iniciativas ni todos los dictámenes de ley, pero sí puedo ver que en muchas ocasiones no hay
realmente ningún tipo de evaluación acerca ni del contenido de la iniciativa, de su pertinencia, y en ese sentido de si tiene o no viabilidad práctica. Y en los dictámenes pasa algo similar. Y a riesgo de parecer, pues no sé, digamos, de hacer un análisis un poco simple, también sucede al revés. También puede ser que nos hemos encontrado con argumentos. Fundar hace mucha incidencia en procesos legislativos, es decir, en contenidos de leyes. Y muchas veces nos encontramos con los argumentos contrarios, ¿no? De que efectivamente a la hora de elaborar una ley, quienes se oponen al contenido de esa ley, a cierto tipo de propuestas, argumentan la poca viabilidad práctica cuando en realidad no está bien sustentada. Luego, me pregunta el licenciado Alberto Pantoja, ¿cuál es la limitante principal para tener un parlamento abierto a nivel local? ¿Y por qué no hay un compromiso legislativo para una plataforma eficaz de parlamento abierto? Yo no sé cuál sería la principal. Creo que en los ámbitos locales hay distintas problemáticas. Puede ser de lo que hemos visto en algunos congresos locales en los que hemos intentado trabajar o en los que hemos incluso acompañado a otras organizaciones que trabajan en el ámbito local, pues las problemáticas van desde un marco normativo inadecuado, puede ser también que no hay definitivamente ni un solo espacio, ninguna intención de dar espacio a las organizaciones de la sociedad civil. Puede ser también que en muchos congresos, como seguramente ustedes saben, hay una influencia muy fuerte por parte del Poder Ejecutivo sobre los congresos locales. Y bueno, finalmente creo que de manera general, pues sí, esa falta de equilibrio de poder en la que no permite, digamos, que haya un mayor peso específico de organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, ciudadanos y ciudadanas en lo individual. ¿Y por qué no hay un compromiso legislativo para una plataforma eficaz de parlamento abierto? Rápidamente menciono que hace un año las organizaciones que hicimos el diagnóstico, antes de hacer el diagnóstico, de hecho durante el proceso de elaboración, firmamos un acuerdo principalmente con el Senado, aunque también firmó la Cámara de Diputados un acuerdo para lanzar lo que nosotros denominamos la Alianza para el Parlamento Abierto, que justamente tendría que haber funcionado como base para poder impulsar estos cambios en las políticas y en los marcos normativos a los que me refería en la presentación. Pues el único acto posterior a la firma del lanzamiento de este acuerdo, pues fue el diagnóstico. Es decir, que aunque hay algunas prácticas, hay que decirlo, algunas prácticas tendientes hacia la transparencia, sobre todo en el Senado, en Cámara de Diputados tengo que decir que no identifico prácticamente ninguna, más que ahora en lo individual, que hay legisladores que están publicando sus 3 declaraciones de interés patrimonial y de impuestos. Hay esas, ¿no?, como ejemplos muy concretos, pero digamos que a nivel institucional en realidad no hay ningún avance. Entonces, bueno, pues en principio está el compromiso, pero en los hechos no hay avance. Y luego, rápidamente, yo tampoco identifico que se miden o evalúen las sanciones. En el diagnóstico de Parlamento Abierto hay 2 variables que se refieren, digamos, lo que mejor puedo relacionar con este asunto es que se refieren a los registros de asistencia, pero no sabemos qué sucede cuando por alguna razón no alcanza ni siquiera a justificar sus ausencias, y el registro de cuando existe efectivamente, cuando se reconoce que hay un conflicto de interés. Se supone que los legisladores tienen la obligación de avisar cuando tendrían que excusarse de participar en la discusión de algún asunto. En realidad eso no sucede de manera tan voluntaria y ha sucedido más bien porque se avisa, digamos, de otra forma, ¿no?, de escándalos mediáticos sobre todo. Y bueno, pues en realidad tampoco tenemos información acerca de esto, ¿no? Ninguno de los congresos tiene ese registro de conflictos de interés, de existir. Y sí, sinceramente yo tampoco he encontrado diferencias entre sistemas presidenciales y parlamentarios. Me parece que sí tendría que ser un asunto al que tenemos que estudiarlo un poquito. Muchas gracias.
Helen, con algunos final remarks. Gracias, thank you. No tengo mucha información sobre las sanciones en Europa, no es mi área de especialización, pero hay mecanismos de seguir los conflictos de interés. No sé cuál es precisamente este registro de conflictos de interés, pero los parlamentarios y en muchos países otras personas, funcionarios, tienen que hacer sus declaraciones de conflictos de interés. No siempre funciona. Yo sé que en el Parlamento Europeo había un diputado que ha puesto como su trabajo anterior al llegar al Parlamento Europeo Master of the Universe. Como Master of the Universe. Como el ¿Qué? dueño del universo. Yo sé. Y no había ningún control. Como actividad. Y solo cuando una organización de la sociedad civil hizo el control de todas las declaraciones de conflicto de interés, se dieron cuenta que había puesto eso como potencial conflicto de interés, supongo, no sé. Pero eso demostró, pero eso es hace unos años y luego se fortaleció los controles de las declaraciones de conflictos de interés. Es el papel a veces de la sociedad civil de crear un poco de escándalo y utilizando el ejemplo más ridículo para subrayar, hacer hincapié a un problema. En los estándares de lobby, la regulación de lobby, sí hemos propuesto que sean registros mandatorios, obligatorios de lobistas y que haya sanciones para no registrarse. Y por ejemplo, y eso está empezando a pasar en unos países y otra vez al nivel de la Unión Europea, que los funcionarios, los ministros, no se reúnen con lobistas si no están sin su registración en el registro. Eso es muy importante. Entonces, no es una sanción para la falta de registración, es un impedimento a poder hacer tu trabajo como lobista. Eso es muy importante. No dar el permiso para entrar en el Parlamento sin estar en el registro o incluso utilizar el registro como condición para tener un badge, un pass para poder entrar de manera regular, frecuente en el Parlamento para los lobistas, por ejemplo. Este tipo de mecanismo obligatorio es muy importante para asegurar que funcionen este tipo de mecanismos el control de lobby. Eso también, todo está ahí en estos estándares. Eso yo creo que nada más. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Me parece que esta mesa fue muy, muy ilustrativa de los desafíos y las grandes alcances que tienen estas mediciones y las nuevas regulaciones en materia de lobbying que se empiezan a establecer como estándares, que seguramente va a tener un impacto muy grande en México después de su aprobación y su discusión. Pues muchas gracias en nombre de los organizadores, el doctor Imer Flores, Kemir Puente y su servidora, pues les agradecemos mucho su presencia esta mañana y les pedimos que nos dejen sus datos de contacto al final en las listas de asistencia para poderles avisar en cuanto sus constancias están listas, sus constancias de participación. Y bueno, si necesitan también alguno de los documentos de los que se ha referido aquí, pueden escribirnos también al Instituto de Investigaciones Jurídicas. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde. Isa.